En la Roma actual aún siguen en pie los restos del mayor imperio del mundo. El Coliseo, el Foro, el Panteón. Pero hay otra cara de la antigua Roma que no fue la que dejaron atrás los emperadores, sino los plebeyos. Puede que su mundo no mereciera la pena salvarlo, pero sigue aquí, enterrado a 60 metros bajo las calles. Parece como si hubiera retrocedido al siglo II. Un templo subterráneo utilizado por un misterioso culto pagano. Esto tiene al menos 1700 años y su estado es perfecto. Un estadio cubierto por el pavimento de la famosa Piazza Navona. Muchos recurrían a la prostitución para subsistir. ¿Quién sabe lo que sucedía bajo estos arcos? Y hasta uno de los primeros parques de bomberos del mundo oculto bajo esta casa. ¡Increíble! Esto sí que es un mundo subterráneo. Hay toda una ciudad bajo 2000 años de tierra y escombros. Y nosotros vamos a retirar las capas del tiempo en Ciudades bajo tierra, Roma, el imperio oculto. Ciudades bajo tierra. Roma, el imperio oculto. Hoy, más de 2,5 millones de personas viven en Roma, una ciudad cuyo pasado se remonta a casi 3000 años. Muchas leyendas envuelven su fundación, pero los auténticos orígenes de la ciudad se encuentran bajo tierra. Soy Eric Geller y estoy en Roma, Italia. Es llamada la ciudad eterna por un motivo. Durante más de 500 años, el imperio más grande y poderoso del mundo occidental se gobernó desde aquí. A mi alrededor están los restos de los mayores palacios, estadios y templos del imperio, pero eso es solo el principio. La verdadera historia de esta capital no está aquí arriba, sino ahí abajo. Desde los legendarios excesos de sus emperadores hasta los barrios de ciudadanos que vivieron a su sombra. El suelo de Roma está lleno de secretos, y nosotros vamos a descubrirlos. En el siglo I a.C., Roma había crecido hasta convertirse en la ciudad más grande del mundo. Más de 1 millón de personas se apiñaban dentro de sus murallas, un área de 25 kilómetros cuadrados. Paseando por Roma se puede ver parte de su pasado, pero nadie sabe sobre qué está caminando. En cualquier parte, uno podría estar sobre una casa de 2000 años de antigüedad, un antiguo palacio o incluso el Circo Máximo, uno de los mayores estadios de todos los tiempos. Podemos imaginarnos a 250.000 espectadores hace 2000 años gritando y aplaudiendo mientras presenciaban las evoluciones de los carros en la pista. Desde su palacio en el Monte Palatino, el emperador veía la carrera, y por unas horas el pueblo romano fijaba sus ojos en el Circo Máximo. Pero a la sombra del gran estadio había un templo oculto de una sociedad secreta. Actualmente la zona parece poco más que un campo de hierba, pero hace 1700 años aquí se encontraba el famoso Circo Máximo. Mientras los carros corrían por la pista, al lado, un misterioso culto pagano practicaba sus rituales secretos. Ahora este templo, igual que el Circo Máximo, está bajo tierra, pero yo iba a encontrarlo. ¿Katie? Sí. Me reuní con Katie Parla, una experta en la Roma subterránea que sabía exactamente dónde se encontraban. Esta zona se encuentra entre el Monte Aventino, que está a nuestra derecha, y el Palatino a nuestra izquierda. Y en la época de los emperadores romanos, aquí se celebraban los espectáculos públicos, así que es uno de los primeros lugares de la ciudad que se desarrolló y creció con el tiempo. Durante su mandato, Julio César aumentó la capacidad del circo a 250.000 espectadores, unas 5 veces más que el Coliseo. El Circo Máximo era el hipódromo más grande de Roma. Se hacían carreras de carros, pero también se utilizaba para otro tipo de espectáculos públicos, como lucha de gladiadores y cacerías de bestias. A este lugar acudían plebeyos y aristócratas para ver espectáculos sangrientos y emocionantes. Hoy, este campo se alza unos 9 metros por encima de la pista original, pero no hay rastro del templo secreto que estaba buscando. ¿Dónde está el templo? Debajo de ese edificio moderno.
El edificio fue una fábrica de pasta hasta 1920. Ahora es un almacén de la Ópera de Roma. Y debajo está el templo de 1700 años de antigüedad llamado Mitreo. Esta es la entrada al Mitreo. Está cerrado al público, pero he conseguido un permiso. Bajamos 2 tramos de escaleras y retrocedimos 1500 años. Este templo olvidado de la misteriosa religión abarcaba una superficie de casi 300 metros cuadrados. Parece como si hubiera retrocedido al siglo II. Tenemos una combinación de muros del siglo II, que formaban parte de una construcción pública, y grandes pilares del siglo XX, que soportan el edificio que está sobre nosotros. Este es un mundo secreto. Mientras los espectadores del Circo Máximo vitoreaban a sus aurigas, no tenían ni idea de que tras la línea de salida, los adoradores de Mitra practicaban aquí sus ritos secretos. Pero ¿qué sabemos de esta sociedad secreta pagana? Durante el siglo I, Roma aún no había aceptado el cristianismo y la gente practicaba cultos paganos. Pero a diferencia de los dioses romanos que eran adorados públicamente en grandes templos por todo el imperio, los ritos mitraicos se practicaban en absoluto secreto. Los seguidores eran iniciados en la clandestinidad y la religión no seguía ningún texto escrito. Los miembros de este culto oriental eran conocidos como los seguidores de Mitra. Nadie sabe a ciencia cierta cómo surgió esta religión, pero podía estar relacionada con un dios persa al que los romanos llamaban Mitra. Debido a que Mitra nació en una cueva, los templos dedicados a él solían ser espacios oscuros de techos abovedados sin ventanas. Este templo tenía 5 salas de unos 3 metros por 1. Casi se puede sentir lo que pasaba aquí abajo. Tiene tantos detalles que no hace falta ni imaginárselo. Y había una reliquia que sobrevivió intacta al paso de los siglos. Aquí la obra de arte más importante es una ofrenda votiva. Se trata de una ofrenda a Mitra por parte de un miembro del culto, como indica la inscripción de la parte superior. Las figuras de mármol representan al dios Mitra apuñalando a un toro en el cuello. Esto tiene al menos 1700 años y su estado es perfecto. Es increíble. Para los seguidores del mitraísmo, el toro era una criatura noble y fuerte, por lo que era el mejor sacrificio que podían ofrecer. El famoso sacrificio del toro es el aspecto más fascinante de la religión mitraica, ya que siempre se representa en su arte y prácticamente en todos los mitreos. A pesar de las representaciones, cuesta imaginar a un toro en un sitio como este. Puede que aquí solo cupieran unos 30 o 40 adeptos. Lo que nos lleva a pensar que el sacrificio del toro era simbólico. Pero hay un misterio mayor. ¿Por qué construyeron su templo secreto justo debajo de uno de los lugares más concurridos y caóticos de la antigua Roma? Es difícil saber por qué escogieron este lugar. Puede que los aurigas fueran seguidores de Mitra. Sabemos que hubo cientos de estos mitreos por toda Roma. Se han descubierto restos de santuarios mitraicos por todo el antiguo imperio romano, lo que sugiere que la religión era extendida por los soldados romanos que se sentían atraídos por el énfasis del culto en el valor y el honor. Sabemos que los primeros seguidores de Mitra eran predominantemente militares, y tiene sentido, porque entre los siglos I a.C. y I de nuestra era, estos tenían mucho contacto con el imperio parto, hoy Irak e Irán. Aunque se desconocen muchos aspectos de esta religión, podemos deducir cómo construyeron este templo. A pesar del minucioso trabajo de las estatuas, gran parte de la disposición es caprichosa. Tenemos una gran variedad de mármoles y granitos, y sabemos que la gran mayoría eran reutilizados. En el altar hay una inscripción que fue cortada para que encajara en el pedestal. Así que todo esto es reciclado, lo cogieron de otra parte. Exacto. Mientras la multitud de espectadores pedía sangre en el circo, los seguidores de Mitra andaban rebuscando mármol para colocarlo en su templo. Pero a pesar de las limitaciones, este grupo creó un santuario que ha perdurado 17 siglos.
Pero ¿cómo es que el edificio de 5 plantas que hay en la superficie no se hunde con este templo de casi 2000 años en sus cimientos? Es mucho peso. No puedo ni imaginar el tonelaje que soporta esta estructura. Sí, pero mira el grosor de los muros. Es una construcción muy ancha de materiales muy resistentes. Y aunque tenemos encima un edificio de varias plantas, no hay riesgo de que se hunda. Un edificio moderno sobre un templo del siglo II. Aquí hay varias capas de historia. Es impresionante. El Mitreo era solo uno de los incontables secretos que se ocultaba en las sombras de la antigua Roma. Roma lleva 200 años sometida a un proceso activo de excavación arqueológica y todavía se hacen nuevos descubrimientos. Al final conseguiremos desenterrar un 90% de la ciudad antigua que sigue atrapada bajo las capas modernas, pero es algo que nos llevará siglos. Con solo un 10% del subsuelo excavado en los últimos 200 años, muchos más restos yacen ocultos bajo las calles. A continuación, esto es fantástico. Signos de vida del siniestro reinado de Nerón. Ahora mismo estoy sobre el retrete. Supongo que se colocaban así, sobre un agujero que debía haber debajo. Bajo el suelo de la capital de Italia hay una Roma que no aparece en los libros de historia. Y en un punto determinado hay un mundo rebosante de los vicios de sus infames emperadores y pruebas de la vida de sus esclavos y sus ciudadanos. Hace 2000 años, mientras que el emperador vivía en su enorme palacio, la mayoría de los romanos lo hacían en viviendas colectivas o insulae. Había unas 50.000 por toda la ciudad. Ahora hay barrios enteros enterrados bajo las calles que muy pocos saben que existen. La guía local, Olivia Ercoli, accedió a mostrarme uno de los pocos que han sido descubiertos. ¿Olivia? Hola. Hola, Olivia. Gracias por reunirte conmigo. Es un placer. ¿Por qué hemos quedado en una librería? Porque es una muy especial. Debajo hay ruinas romanas. La librería se asienta sobre los restos de una vivienda colectiva de hace 2000 años. El complejo se llamaba Vicus Caprarius. Pero hay más. Compartiendo el nivel de la calle con la tienda de libros, hay todo un barrio de edificios medievales. Así que un bloque de hace 2000 años yace bajo una manzana de casas medievales. Entonces, ¿de cuándo son estos edificios? De entre los siglos XIII y XIV en adelante. Del 13 y el 14. Olivia me condujo al pequeño espacio subterráneo que ha estado habitado casi 2 milenios. Esto es fantástico. Pero no parece antiguo, sino todo lo contrario. Es un muro normal de medio metro de grosor, de ladrillos. Esta vivienda fue construida durante el reinado del emperador Nerón hacia el 64 de nuestra era. Fue habitada por ciudadanos corrientes durante casi 400 años. Y gran parte de la estructura permanece intacta. Ahora vaciamos edificios viejos y reconstruimos, pero durante siglos quienes vivían aquí hacían sus reformas sobre la obra antigua. Se remonta a la época del incendio de Roma, el 64 después de Cristo. Se hicieron unas pequeñas reformas en el siglo II y una mayor en el siglo IV. Y además están estos estratos que se remontan a los siglos XI y XII. Están muy bien conservados. Sí. Los restos de Vicus tenían al menos 3 plantas y en su momento se encontraba en una zona importante. Estos edificios de viviendas eran típicos del Imperio Romano. En la planta baja habría tiendas de varios mercaderes. La primera contaría con terrazas y en ella vivían los adinerados. Y la última planta la ocupaban los menos afortunados, sin aislamiento y paredes de madera. Pero el edificio Vicus tenía algo sobre los demás, su propio abastecimiento de agua. Esta gente tenía la suerte de que el acueducto Aqua Virgo pasaba muy cerca de su casa. Además, contaba con un depósito enorme. ¿Este edificio del siglo I tenía su propio abastecimiento? Sí.
Junto al complejo construyeron 2 enormes cisternas con capacidad para 15.000 litros. El agua procedente del acueducto era vertida en las cisternas y para soportar la presión del agua los constructores tuvieron que hacerlas de 2 metros de grosor. Si los depósitos se llenaban, el agua era vertida en las alcantarillas a través de unos rebosaderos. Una maravilla de la ingeniería civil romana. Aquí se puede ver dónde se unían ambas construcciones. La cisterna o Castellum Aquae y el edificio, que empieza aquí. En las dos utilizaron el mismo tipo de mampostería, ¿verdad? Sí, se construyeron a la vez tras el incendio de Nerón. Los muros eran tan resistentes que sobrevivieron 400 años y posteriormente se convirtieron en los cimientos de los edificios medievales de la superficie. Aquí hay un castillo que quedaba dentro del bloque de viviendas. Se pueden ver las escaleras que conducían a un callejón en un lado del edificio. ¿Podemos bajar para verlo? Sí, solo necesitas unas botas de agua. ¿Tienes unas para mí? Podría ser. Me disponía a entrar en un antiguo edificio romano de viviendas. Parte del corredor quedaba en zona prohibida. Las escaleras estaban erosionadas y el fondo inundado. Además, solo había espacio para una persona. Vale, voy a bajar al siglo I. Todo esto fue añadido en el siglo IV. Mira esto. Es un bonito diseño en espiga. Parece la espina de un pez. Son ladrillos pequeños dispuestos de esta forma. No resultaba difícil imaginar el aspecto que debía tener este edificio de viviendas de clase media. Desde el otro lado se pueden ver los escalones. Es una cámara abovedada. Se ve claramente el arco romano y se usó para los peldaños. Hay una escalera al otro lado, lo que indica que esta fue añadida en el siglo IV. Se puede apreciar lo elaborada que es. Entonces adaptaron la vivienda a sus propias necesidades. Puede que fuera alguien más distinguido, con más dinero, que quiso reformarla. Las viviendas incluso contaban con algunas comodidades modernas. Ahora estoy en el retrete. Aquí habría un saliente, una especie de caja. Supongo que se colocaban así sobre un agujero que debía haber aquí debajo. Una vez que usaban la letrina, se lavaban aquí. Se puede apreciar una tubería de terracota que hacía las veces de desagüe y que seguramente vertía el agua en el mismo conducto que el retrete. Esto es genial. Estaba en medio de la antigua Roma, en una vivienda no muy diferente de las que tenemos hoy. Sus depósitos de agua, cañerías y diseños revelaban un nivel muy avanzado de ingeniería, incomparable en el mundo antiguo. Pero este edificio de viviendas del siglo I era poco más que un tugurio comparado con el palacio del infame emperador romano Nerón. Muchos creen que el incendio que destruyó 2/3 de la ciudad y dio lugar a la construcción de miles de ínsule fue provocado por Nerón para dejar espacio a su decadente Domus Aurea. El incendio del año 64 comenzó en la zona sudeste del Circo Máximo y se extendió rápidamente por los barrios de la clase trabajadora y los talleres en torno al Monte Palatino. Ardió durante 6 días y redujo casi el 70% de la ciudad a tierra carbonizada. Tras el incendio, Nerón confiscó gran parte de los barrios que rodeaban el Palatino para construir su nueva residencia. Los terrenos de su palacio, la Domus Aurea, abarcaban casi 1/3 de la ciudad. Pero no dejaba mucho para los ciudadanos y muchos de ellos se vieron obligados a vivir en edificios comunitarios como el Vicus. Irónicamente, el opulento palacio del emperador y las casas de los pobres tuvieron el mismo destino. La Domus Aurea, enterrada bajo el monte Esquilino, y el Vicus son todo lo que queda de su reinado de terror. A 10 metros de profundidad bajo la ciudad moderna y a pocas manzanas del palacio de Nerón, el Vicus Caprarius es uno de los pocos restos que quedan del ciudadano medio. El tipo de gente que vivía aquí fue la que engrandeció Roma. Aunque no se sabe mucho de esa parte de la historia porque la mayoría fue escrita por senadores, gente que nunca vivió en este tipo de ínsula. Era un edificio muy sencillo incluso para la antigua Roma.
pero ¿cuántas de nuestras casas seguirán en pie dentro de 2000 años? Si visita Roma, tiene que ver la Piazza Navona. Sus 400 metros están llenos de restaurantes, bares, tiendas y miles de personas. Pero eso no es nada comparado con lo que solía ser. Si retrocedemos 2000 años y excavamos 6 metros, encontraremos el motivo de orgullo de uno de los emperadores romanos. Para contentar a sus ciudadanos, los emperadores sabían que tenían que proporcionarles pan y circo. Financiar fastuosos juegos y competiciones era una forma de mantener el poder en esta ciudad despiadada. Por ello, Domiciano, el 11º emperador, construyó un nuevo estadio que se acabó en el 86 después de Cristo. Con el paso de los años, el estadio sirvió a muchos gobernantes hasta que fue abandonado. Al no disponer de excavadoras, en el siglo V, la plaza fue construida sobre el estadio. Hoy, casi todos estos edificios se asientan sobre el antiguo estadio. El acceso está prohibido, pero el guía Richard Bowen accedió a llevarme abajo. Hola Richard, gracias por reunirte conmigo. Encantado. Bien, ¿dónde está el estadio? Pues básicamente está aquí. Estamos en la Piazza Navona y debajo de ella está el antiguo estadio construido por Domiciano a finales del siglo I de nuestra era. ¿Hay un estadio aquí abajo? Así es. Ávido aficionado del deporte, Domiciano acudía regularmente al Coliseo y al Circo Máximo, pero decidió que la ciudad necesitaba un estadio más pequeño para los deportes de estilo griego. El perímetro de la plaza ocupa la zona de las gradas. ¿Estos serían las gradas? Sí, capaz de albergar a unos 30.000 espectadores. Viendo la fuente de Neptuno, cuesta imaginar un estadio romano lleno de espectadores. Pero en la esquina de la plaza vi una prueba de lo que hay bajo tierra. ¿Es esto? Sí, es parte del estadio de Domiciano. Los arqueólogos creen que esta era una de las entradas principales del recinto. ¿Y esto qué es? ¿Un bloque de apartamentos? Un edificio de apartamentos que se construyó a finales de los años 30. Gran parte de la zona fue derribada entre 1936 y 1938 para crear una amplia avenida. Afortunadamente conservaron la forma que ha tenido la plaza durante 2000 años. Es típico de Roma. Doblas una esquina y retrocedes 20 siglos. Exacto. Como decía, aquí tenemos una ciudad oculta acechando bajo cada paso que damos. Parte del estadio es visible desde la calle, pero a medida que bajamos al yacimiento, la plaza queda muy lejos. Acabamos de retroceder hasta el siglo I después de Cristo. Viajamos en el tiempo hasta un mundo de aficionados al deporte del siglo I. Esto es enorme y está justo debajo de la calle. Aquí hay todo un mundo. Se puede apreciar claramente que la forma era similar a la que vemos actualmente en el Coliseo, por ejemplo. No es tan grande. Aproximadamente tiene 2/3 de su tamaño, pero es un gran estadio. El estadio de Domiciano medía 300 metros de largo, 60 de ancho y tenía 2 plantas de altura, con capacidad para 30.000 personas. Entonces, la ciudad tenía 1 millón de habitantes y para ellos ir a los juegos formaba parte de su vida diaria y daba la sensación de que acababan de marcharse de allí. Cuando Domiciano construyó este gran estadio para demostrar su poder, seguramente no esperaba que casi 2000 años después acabara enterrado bajo una de las plazas más bulliciosas de Roma. El nivel actual de la calle está 6 metros por encima y antiguamente habríamos accedido al estadio por esos grandes arcos. Puede que no por ese, porque probablemente no fuésemos lo suficientemente importantes y habríamos entrado por uno de aquellos para acceder a nuestros asientos. Los senadores y los mercaderes adinerados entraban por los grandes arcos del centro del estadio, pero la clase baja debía usar los accesos laterales.
Los espectadores se sentaban según su rango y naturalmente el emperador tenía los mejores asientos. Probablemente Domiciano se sentaba en el tramo central de la pista, en su palco privado, claro está. Tenía los mejores asientos del estadio, ¿no? Exacto. Así que hace 1900 años sucedía lo mismo que ahora. Estaban los asientos baratos, la zona reservada y el palco real. Así es. Hay cosas que nunca cambian. Y como en un estadio moderno, había mucha gente vendiendo comida, bebidas y golosinas. Pero a la sombra de esos arcos también tenían lugar negocios mucho más sórdidos. Obviamente había un porcentaje pequeño de gente muy rica y uno muy grande de gente pobre. Muchos recurrían a la prostitución para subsistir. Y uno de los lugares donde la practicaban era aquí, en el estadio, donde se reunía gran cantidad de gente. Digamos que el arco era un buen sitio para hacer negocio a tiempo parcial. ¿Quién sabe lo que sucedía bajo estos arcos? Los arcos bajo los que paseaba fueron entonces un lugar para quienes se dedicaban a la prostitución. Ya que en la antigua Roma era legal, podía hacerse de forma pública. De hecho, debido a que era una práctica muy extendida, uno de los vocablos latinos para designar a un arco era fornic, raíz de la palabra fornicación. Pero los arcos no solo eran sitios donde ejercer la prostitución, fueron la clave de la ingeniería romana. Anteriormente los griegos basaban sus construcciones en la topografía circundante, sirviéndose de las colinas. Pero los arcos permitieron a los romanos construir edificios enormes al ser capaces de soportar tanto peso. Es posible levantar varias plantas utilizando arcos para distribuir el enorme peso de la estructura. Los arcos eran vitales para la ingeniería romana, especialmente en edificios de este tamaño. Los romanos también desarrollaron la producción en serie de ladrillos y hormigón. Estos materiales y el modo en que los utilizaban permitía a los romanos construir a gran velocidad, convirtiendo la arquitectura en una ciencia. Eso significa que podían construir sus edificios el doble de rápido. Y como consecuencia, el emperador que encargaba la obra podía verla terminada y unir su nombre a ella. Con lo vanidosos que eran, eso era muy importante. El estadio solo tardó 6 años en construirse, muy rápido incluso para nuestro tiempo. Los romanos construían estadios de un modo comparable al actual. Ahora, si cumplían o no la normativa de seguridad del siglo XXI, eso es otra cuestión. Pero, ¿cómo acabó la gran maravilla de la ingeniería de Domiciano bajo el pavimento de la Piazza Navona? Roma ha soportado siglos de negligencia y destrucción, y edificaciones como esta acabaron saqueadas y destruidas. Como el resto de la antigua Roma, fue enterrada poco a poco bajo nuevas construcciones, la tierra y los escombros de la ciudad. Hasta que en el siglo XVI se creó un mercado de frutas y verduras sobre las ruinas del estadio. Hoy es la Piazza Navona rodeada de tiendas y casas que lo usan como cimientos. Así que ahora muchos romanos recorren las calles, viven en sus casas y compran en sus mercados, sin saber que un estadio que antiguamente fue el orgullo de Domiciano sustenta su ciudad. Bajo el emperador Trajano, el territorio del imperio alcanzó su máxima extensión, abarcando 6 millones de kilómetros cuadrados. Su éxito militar aportó una enorme riqueza, y para compartirla con la ciudad construyó un nuevo foro que eclipsaría a los antiguos. Su pieza central era una enorme basílica de mármol, bronce y oro. Actualmente gran parte del foro de Trajano ha sido excavado, pero ¿dónde está su famosa basílica? En el panteón de los emperadores romanos, Trajano fue uno de los mejores. De hecho, el Senado de Roma le otorgó el título de Optimus, que significa el mejor, para mostrarle su aprobación. Como muchos emperadores antes que él, añadió sus propias construcciones a la ciudad. No lujosos palacios para los ricos, sino lugares para los obreros que habían ayudado a construir su imperio. Lugares como oficinas municipales, termas y estadios que mejoraban la vida del ciudadano corriente. Actualmente, el foro y la columna de Trajano se encuentran entre los monumentos más famosos de la ciudad. Pero casi no hay indicios de la enorme basílica que una vez se alzó junto a ellos.
A menos, por supuesto, que se sepa dónde buscar. Los turistas que pasan junto a este edificio no son conscientes de que caminan sobre las ruinas de una maravilla de la ingeniería recién descubierta bajo la ciudad. Un equipo de arqueólogos excava el yacimiento y yo he conseguido acceso gracias a uno de ellos, Darius Saria. Dar, ¿cómo estás? Hola, gracias por reunirte conmigo. Encantado. ¿Dónde está la basílica? Está justo debajo de nosotros, alineada con esas dos filas de columnas. Era enorme, de unos 180 metros de longitud. Llega más allá del monumento a Víctor Manuel. Cuesta creer que bajo esta calle haya una basílica que ocupa casi 3 manzanas. La basílica era un majestuoso palacio de justicia lleno de oficinas imperiales y tribunales. Era el centro administrativo de un imperio que se extendía desde Inglaterra hasta el Golfo Pérsico, con más de 60 millones de personas. Hace varios años, la familia Fendi, una de las más famosas dinastías de la moda de Italia, compró un palacio renacentista junto a la columna de Trajano en el centro de Roma. El palacio ha sido convertido en una galería de exposiciones, pero el año 113 está a solo unos metros. Estamos recorriendo la sala de exposiciones de la Fundación Fendi. Y como todo el mundo sabe, bajo el suelo de Roma siempre hay algo antiguo. Cuando excavaron aquí encontraron algo espectacular. Unos trabajadores cavando en el sótano desenterraron los restos de la perdida basílica Ulpia. ¿A quién no le gustaría encontrar esto en su sótano? Dios mío, hay una columna gigantesca tirada en el sótano del edificio Fendi. ¿Sí? Es como un tesoro escondido. Efectivamente. Es como si el foro, que está ahí al lado, continuara hasta el sótano sin que nadie lo supiera. Este edificio formaba parte de un enorme complejo terminado en el año 113 que incluía el foro, la columna de Trajano y una inmensa estatua de bronce del emperador, que desapareció en la Edad Media. Se trataba de un sorprendente testamento del poder de Trajano, además de su sabiduría como gobernante. Construyó todo esto para la gente. Había unos tribunales que representaban la grandeza de Roma, sus leyes, que gobernaban al pueblo. Los ciudadanos venían aquí a tramitar asuntos legales o a comprar a los vendedores situados en el exterior. También venía mucha gente a presenciar los juicios, para ver quién era demandado, quién se divorciaba y cosas así. Todo se hacía de forma pública. Trajano aportó dinero y material procedente de 3 continentes para construir la basílica, de modo que los plebeyos pudieron compartir la grandeza y la magnificencia de Roma. Menuda losa de mármol. Sí, es gigantesca. Probablemente la trajeron de Egipto. Hay que tener en cuenta lo que eso significaba para un romano. Esto venía de muy lejos y costaba mucho dinero y financiaba el emperador y el Estado, lo que glorificaba a Roma y a los ciudadanos romanos que venían aquí y se sentían orgullosos. Pero ¿cómo acabó olvidado bajo las calles un edificio tan reverenciado? La basílica fue utilizada durante muchos siglos, pero al parecer fue abandonada a finales de la Edad Media. Durante el Renacimiento, las ruinas se llenaron de tierra y escombros, convirtiéndolas en los cimientos perfectos para el palacio y la plaza que se construyeron sobre ella. El mismo Palacio Fendi convertido en centro de exposiciones. Pero la basílica nunca fue diseñada para soportar tanto peso, y el hecho de que aún se mantenga de pie acredita la grandeza de la ingeniería romana. Eran extremadamente meticulosos a la hora de erigir columnas porque era un proceso bastante tedioso. Se pueden ver los alojamientos de las piezas metálicas que las fijaban. Parece pequeño, se puede ver el surco. Sí, lo soldaban para fijarlos. Colocaban los pernos de hierro y vertían plomo fundido para impermeabilizarlo. De otro modo, se oxidaban, se hinchaban y se rompían, lo que no era bueno para la estabilidad de la columna. Cuando se descubrió este lugar en 2004, los ingenieros se enfrentaron a un grave problema: cómo salvar las ruinas de la basílica y convertir el antiguo palacio renacentista en un espacio para exposiciones.
Para protegerla, tomaron nota del trabajo de sus antepasados y colocaron columnas modernas exactamente donde estaban las antiguas. Incluso utilizaron las bases de las originales para las nuevas. Pero en vez de sostener la basílica de Trajano, estas nuevas columnas soportan la ciudad. Es un homenaje a la ingeniería romana, ya que han utilizado una columna moderna basándose en un concepto antiguo para sustentar la plaza y el edificio. Así es. Tuvieron que ser prácticos porque debían encontrar la forma de soportar el peso del techo. Es obvio para cualquiera que la vea que se trata de una obra hecha hace un par de años. Pero al mismo tiempo mantiene la idea de lo que había aquí, la columnata de la basílica. Miles de personas trabajaron durante 6 años para construir la basílica, y casi 2000 años después, un equipo de ingenieros, arquitectos y arqueólogos como Darius trabajan para devolverla a la vida. Es un esfuerzo coordinado que a veces da la impresión de alargarse. Pero las excavaciones pueden llevar varios años. El material que se obtiene nos está dando una imagen, una idea completa de lo grande que fue Roma, de su declive y caída, de cómo algunas cosas se olvidaron y ahora son recuperadas y apreciadas. Puede que el mundo subterráneo nos enseñe todo eso. Así es. Hoy las grandes ciudades tienen muchos problemas: contaminación, delincuencia, incendios. La antigua Roma no era diferente. Así que cuando el emperador Augusto vio lo que le sucedía a su ciudad, actuó rápidamente. Limpió el río, construyó calzadas y acueductos y creó uno de los primeros cuerpos de bomberos del mundo. Aún se pueden ver pruebas de cómo Augusto cambió la ciudad, pero a veces hay que excavar para encontrarlas. Cuando el primer emperador de Roma, Augusto, subió al poder en el año 27 de nuestra era, en la República reinaba la anarquía y la capital era un caos. Augusto se puso manos a la obra y utilizó a los esclavos y a los libertos de la ciudad para reconstruirla. Elizabeth. Hola, Eric. Encantado. Igualmente, bienvenido. La arqueóloga Elizabeth Furman iba a llevarme a 7 metros de profundidad bajo esta tranquila calle residencial cercana al Tíber para mostrarme algo de ese mundo perdido. Tenemos que retroceder al siglo II después de Cristo. Genial. Enterrado bajo este moderno edificio de apartamentos y bajando estas oscuras escaleras, se encuentra uno de los primeros parques de bomberos del mundo. Al final de la escalera se encuentra el nivel original. Increíble. Esto sí que es un mundo subterráneo. Sí. De hecho, es el primer ejemplo de un parque de bomberos hallado en Roma. Eso era un patio por el que se accedía. Estaba al aire libre. Aquí hay una fuente, ya que el agua era el símbolo de nuestros bomberos. ¿Esto era una fuente? Sí. El Parque de Bomberos, o Excubitorium, fue hallado en 1867 por unos cazadores de tesoros que buscaban arte romano. Acabaron descubriendo una valiosa cápsula del tiempo de hace 1800 años. Hoy es solo una ruina olvidada bajo un edificio, pero antiguamente habría estado llena de hasta 400 hombres, todos antiguos esclavos que habían ganado la libertad y se habían convertido en ciudadanos romanos. Esos hombres jugaban un papel muy importante a la hora de defender la ciudad de una de sus mayores amenazas, el fuego. Roma era una capital bulliciosa con más de 1 millón de habitantes. La mayoría utilizaba el fuego para cocinar, calentarse y alumbrarse, convirtiendo sus hogares en verdaderos polvorines. Había incendios casi todas las noches. Tras el terrible incendio que destruyó gran parte de la ciudad en el año 23, el primer emperador Augusto decidió que había llegado el momento de reformar el modo de proteger a su pueblo. Organizados bajo una estructura militar, los vigili, o vigilantes de la ciudad, fueron el primer cuerpo de bomberos del mundo, y yo estaba en uno de los primeros parques de la historia.
¿Estos bomberos eran capaces de apagar incendios? Contaban con diferentes herramientas, como por supuesto cubos. Al parecer también utilizaban grandes trozos de tela o colchas gruesas que empapaban de agua para intentar apagar el fuego. Extinguir incendios no era la única responsabilidad de los hombres que trabajaban aquí. También hacían labores policiales, patrullando las siniestras calles de Roma repletas de ladrones, maleantes y asesinos. Para protegerse de los peligros de su trabajo, los hombres rezaban al dios Tinius en un pequeño santuario dentro del parque. Está decorado. Mira el techo. Es como un pequeño templo. Es un templo a escala reducida. Esta es la zona más representativa del yacimiento. Cuando uno entraba, comprendía inmediatamente que estaban para proteger y guardar. ¿Cuál era la función y el trabajo que desempeñaban aquí? Esto debía ser impresionante. Pero a mediados del siglo III dejó de usarse, y en la Edad Media los muros romanos se reutilizaron como cimientos. ¿Para qué sirven estos ladrillos y el mortero? Cuando este lugar fue excavado, todo el material había sido retirado, y los muros corrían el riesgo de derrumbarse, por lo que necesitaban un refuerzo. Pero en realidad, la casa moderna se asienta sobre una antigua estructura romana. Desde el parque de bomberos hasta los modernos apartamentos, cada generación ha construido en este mismo lugar. Y no solo utilizaron los antiguos muros como cimientos, sino que se aseguraron de reforzarlos, salvando el edificio original bajo las calles. Así que antes del reinado de terror de Nerón o de la enorme basílica que Trajano construyó para su pueblo, el primer emperador, Augusto, desarrollaba nuevas formas de afianzar su poder. Protegiendo sus edificios del fuego y a los ciudadanos de los delincuentes, mantenía el control. Y este parque de bomberos de 1700 años de antigüedad enterrado bajo las calles era una prueba de su legado. El cuartel de bomberos arroja algo de luz sobre la vida diaria de los romanos y el modo en que funcionaba la ciudad, pero hoy pocos saben que existe. Y esto es tan solo una pequeña pieza del puzzle. Con la ayuda de algunos yacimientos más como este, podremos reconstruir el resto de este mundo subterráneo. Hay todo un mundo enterrado bajo las calles de Roma, y con cada descubrimiento se desvelan más secretos. Desde servicios como el cuerpo de bomberos hasta enormes y opulentos palacios, cada emperador participó en la creación del mayor imperio del mundo, y sus restos están ocultos bajo tierra. A lo largo de la historia, ninguna ciudad ha sido tan influyente como la antigua Roma, construida con la grandeza y la codicia de sus emperadores y el trabajo duro de sus soldados, ciudadanos y esclavos. Preservar su increíble historia es un inmenso reto para los romanos de hoy, mientras van construyendo el siguiente estrato sobre la ciudad eterna. Ningún texto escrito. Los miembros de este culto oriental eran conocidos como los seguidores de Mitra. Nadie sabe a ciencia cierta cómo surgió esta religión, pero podía estar relacionada con un dios persa al que los romanos llamaban Mitra. Debido a que Mitra nació en una cueva, los templos dedicados a él solían ser espacios oscuros de techos abovedados sin ventanas. Este templo tenía 5 salas de unos 3 metros por 1. Casi se puede sentir lo que pasaba aquí abajo. Tiene tantos detalles que no hace falta ni imaginárselo. Y había una reliquia que sobrevivió intacta al paso de los siglos. Aquí la obra de arte más importante es una ofrenda votiva. Se trata de una ofrenda a Mitra por parte de un miembro del culto, como indica la inscripción de la parte superior. Las figuras de mármol representan al dios Mitra apuñalando a un toro en el cuello. Esto tiene al menos 1700 años y su estado es perfecto. Es increíble. Para los seguidores del mitraísmo, el toro era una criatura noble y fuerte, por lo que era el mejor sacrificio que podían ofrecer. El famoso sacrificio del toro es el aspecto más fascinante de la religión mitraica, ya que siempre se representa en su arte y prácticamente en todos los mitreos. A pesar de las representaciones, cuesta imaginar a un toro en un sitio como este. Puede que aquí solo cupieran unos 30 o 40 adeptos. Lo que nos lleva a pensar que el sacrificio del toro era simbólico.
Pero hay un misterio mayor. ¿Por qué construyeron su templo secreto justo debajo de uno de los lugares más concurridos y caóticos de la antigua Roma? Es difícil saber por qué escogieron este lugar. Puede que los aurigas fueran seguidores de Mitra. Sabemos que hubo cientos de estos mitreos por toda Roma. Se han descubierto restos de santuarios mitraicos por todo el antiguo Imperio Romano, lo que sugiere que la religión era extendida por los soldados romanos que se sentían atraídos por el énfasis del culto en el valor y el honor. Sabemos que los primeros seguidores de Mitra eran predominantemente militares, y tiene sentido, porque entre los siglos I a.C. y I de nuestra era, estos tenían mucho contacto con el Imperio Parto, hoy Irak e Irán. Aunque se desconocen muchos aspectos de esta religión, podemos deducir cómo construyeron este templo. A pesar del minucioso trabajo de las estatuas, gran parte de la disposición es caprichosa. Tenemos una gran variedad de mármoles y granitos, y sabemos que la gran mayoría eran reutilizados. En el altar hay una inscripción que fue cortada para que encajara en el pedestal. Así que todo esto es reciclado, lo cogieron de otra parte. Exacto. Mientras la multitud de espectadores pedía sangre en el cielo. Viendo la fuente de Neptuno, cuesta imaginar un estadio romano lleno de espectadores. Pero en la esquina de la plaza vi una prueba de lo que hay bajo tierra. ¿Es esto? Sí, es parte del estadio de Domiciano. Los arqueólogos creen que esta era una de las entradas principales del recinto. ¿Y esto qué es? ¿Un bloque de apartamentos? Un edificio de apartamentos que se construyó a finales de los años 30. Gran parte de la zona fue derribada entre 1936 y 1938 para crear una amplia avenida. Afortunadamente conservaron la forma que ha tenido la plaza durante 2000 años. Es típico de Roma. Doblas una esquina y retrocedes 20 siglos. Exacto. Como decía, aquí tenemos una ciudad oculta acechando bajo cada paso que damos. Parte del estadio es visible desde la calle, pero a medida que bajamos al yacimiento, la plaza queda muy lejos. Acabamos de retroceder hasta el siglo I después de Cristo. Viajamos en el tiempo hasta un mundo de aficionados al deporte del siglo I. Esto es enorme y está justo debajo de la calle. Aquí hay todo un mundo. Se puede apreciar claramente que la forma era similar a la que vemos actualmente en el Coliseo, por ejemplo. No es tan grande. Aproximadamente tiene 2/3 de su tamaño, pero es un gran estadio. El estadio de Domiciano medía 300 metros de largo, 60 de ancho y tenía 2 plantas de altura, con capacidad para 30.000 personas. Entonces, la ciudad tenía 1 millón de habitantes y para ellos ir a los juegos formaba parte de su vida diaria y daba la sensación de que acababan de marcharse de allí. Cuando Domiciano construyó este gran estadio para demostrar su poder, seguramente no esperaba que casi 2000 años después acabara enterrado bajo una de las plazas más bulliciosas de Roma. El nivel actual de la calle está a 6 metros por encima, y antiguamente habríamos accedido al estadio por esos grandes arcos. Puede que no por ese, porque probablemente no fuésemos lo suficientemente importantes, y habríamos entrado por uno de aquellos para acceder a nuestros asientos. Los senadores y los mercaderes adinerados entraban por los grandes arcos del centro del estadio, pero la clase baja debía usar los accesos laterales. Los espectadores se sentaban según su rango y naturalmente el emperador tenía los mejores asientos. Probablemente Domiciano se sentaba en el tramo central de la pista, en su palco privado, claro está. Tenía los mejores asientos del estadio, ¿no? Exacto. Así que hace 1900 años es posible levantar varias plantas utilizando arcos para distribuir el enorme peso de la estructura. Los arcos eran vitales para la ingeniería romana, especialmente en edificios de este tamaño. Los romanos también desarrollaron la producción en serie de ladrillos y hormigón. Estos materiales y el modo en que los utilizaban permitía a los romanos construir a gran velocidad, convirtiendo la arquitectura en una ciencia.
Eso significa que podían construir sus edificios el doble de rápido. Y como consecuencia, el emperador que encargaba la obra podía verla terminada y unir su nombre a ella. Con lo vanidosos que eran, eso era muy importante. El estadio solo tardó 6 años en construirse, muy rápido incluso para nuestro tiempo. Los romanos construían estadios de un modo comparable al actual. Ahora, si cumplían o no la normativa de seguridad del siglo XXI, eso es otra cuestión. Pero, ¿cómo acabó la gran maravilla de la ingeniería de Domiciano bajo el pavimento de la Piazza Navona? Roma ha soportado siglos de negligencia y destrucción, y edificaciones como esta acabaron saqueadas y destruidas. Como el resto de la antigua Roma, fue enterrada poco a poco bajo nuevas construcciones, la tierra y los escombros de la ciudad. Hasta que en el siglo XVI se creó un mercado de frutas y verduras sobre las ruinas del estadio. Hoy es la Piazza Navona rodeada de tiendas y casas que lo usan como cimientos. Así que ahora muchos romanos recorren las calles, viven en sus casas y compran en sus mercados, sin saber que un estadio que antiguamente fue el orgullo de Domiciano sustenta su ciudad. Bajo el emperador Trajano, el territorio del imperio alcanzó su máxima extensión, abarcando 6 millones de kilómetros cuadrados. Su éxito militar aportó una enorme riqueza, y para compartirla con la ciudad construyó un nuevo foro que eclipsaría a los antiguos. Su pieza central era una enorme basílica de mármol, bronce y oro. Actualmente gran parte del foro de Trajano ha sido excavado, pero ¿dónde está su famosa basílica? En el panteón de los emperadores romanos, Trajano fue uno de los mejores. De hecho, el Senado de Roma le otorgó el título de Optimus, que significa el mejor, para mostrarle su aprobación. Como muchos emperadores antes que él, añadió sus propias construcciones a la ciudad. No lujosos palacios para los ricos, sino lugares para los obreros que habían ayudado a construir su imperio. Lugares como oficinas municipales, termas y estadios que mejoraban la vida del ciudadano corriente. El estadio solo tardó 6 años en construirse, muy rápido incluso para nuestro tiempo. Los romanos construían estadios de un modo comparable al actual. Ahora, si cumplían o no la normativa de seguridad del siglo XXI, eso es otra cuestión. Pero, ¿cómo acabó la gran maravilla de la ingeniería de Domiciano bajo el pavimento de la Piazza Navona? Roma ha soportado siglos de negligencia y destrucción, y edificaciones como esta acabaron saqueadas y destruidas. Como el resto de la antigua Roma, fue enterrada poco a poco bajo nuevas construcciones, la tierra y los escombros de la ciudad. Hasta que en el siglo XVI se creó un mercado de frutas y verduras sobre las ruinas del estadio. Hoy es la Piazza Navona rodeada de tiendas y casas que lo usan como cimientos. Así que ahora muchos romanos recorren las calles, viven en sus casas y compran en sus mercados, sin saber que un estadio que antiguamente fue el orgullo de Domiciano sustenta su ciudad. Bajo el emperador Trajano, el territorio del imperio alcanzó su máxima extensión, abarcando 6 millones de kilómetros cuadrados. Su éxito militar aportó una enorme riqueza, y para compartirla con la ciudad construyó un nuevo foro que eclipsaría a los antiguos. Su pieza central era una enorme basílica de mármol, bronce y oro. Actualmente gran parte del foro de Trajano ha sido excavado, pero ¿dónde está su famosa basílica? En el panteón de los emperadores romanos, Trajano fue uno de los mejores. De hecho, el Senado de Roma le otorgó el título de Optimus, que significa el mejor, para mostrarle su aprobación. Como muchos emperadores antes que él, añadió sus propias construcciones a la ciudad. No lujosos palacios para los ricos, sino lugares para los obreros que habían ayudado a construir su imperio. Lugares como oficinas municipales, termas y estadios que mejoraban la vida del ciudadano corriente. Actualmente, el foro y la columna de Trajano se encuentran entre los monumentos más famosos de la ciudad.
Pero casi no hay indicios de la enorme basílica que una vez se alzó junto a ellos, a menos, por supuesto, que se sepa dónde buscar. Los turistas que pasan junto a este edificio no son conscientes de que caminan sobre las ruinas de una maravilla de la ingeniería recién descubierta bajo la ciudad. Un equipo de arqueólogos excava el yacimiento y yo he conseguido acceso gracias a uno de ellos, Darius Saria. Dar, ¿cómo estás? Hola, gracias por reunirte conmigo. Encantado. ¿Dónde está la basilios de todos los tiempos? Podemos imaginarnos a 250.000 espectadores hace 2000 años gritando y aplaudiendo mientras presenciaban las evoluciones de los carros en la pista. Desde su palacio en el Monte Palatino, el emperador veía la carrera y por unas horas el pueblo romano fijaba sus ojos en el Circo Máximo. Pero a la sombra del gran estadio había un templo oculto de una sociedad secreta. Actualmente la zona parece poco más que un campo de hierba. Pero hace 1700 años aquí se encontraba el famoso Circo Máximo. Mientras los carros corrían por la pista, al lado un misterioso culto pagano practicaba sus rituales secretos. Ahora este templo, igual que el Circo Máximo, está bajo tierra. Pero yo iba a encontrarlo. ¿Katie? Sí. Me reuní con Katie Parla, una experta en la Roma subterránea que sabía exactamente dónde se encontraban. Esta zona se encuentra entre el Monte Aventino, que está a nuestra derecha, y el Palatino a nuestra izquierda. Y en la época de los emperadores romanos, aquí se celebraban los espectáculos públicos, así que es uno de los primeros lugares de la ciudad que se desarrolló y creció con el tiempo. Durante su mandato, Julio César aumentó la capacidad del circo a 250.000 espectadores, unas 5 veces más que el Coliseo. El Circo Máximo era el hipódromo más grande de Roma. Se hacían carreras de carros, pero también se utilizaba para otro tipo de espectáculos públicos, como lucha de gladiadores y cacerías de bestias. A este lugar acudían plebeyos y aristócratas para ver espectáculos sangrientos y emocionantes. Hoy, este campo se alza unos 9 metros por encima de la pista original, pero no hay rastro del templo secreto que estaba buscando. ¿Dónde está el templo? Debajo de ese edificio moderno. El edificio fue una fábrica de pasta hasta 1920. Ahora es un almacén de la Ópera de Roma. Y debajo está el templo de 1700 años de antigüedad llamado Mitreo. Esta es la entrada al Mitreo. Está cerrado al público, pero he conseguido un permiso. Bajamos 2 tramos de escaleras y retrocedimos 1500 años. Este templo olvidado de la misteriosa religión abarcaba una superficie de casi 300 metros cuadrados. Parece como si hubiera retordos sin ventanas. Este templo tenía 5 salas de unos 3 metros por 1. Casi se puede sentir lo que pasaba aquí abajo. Tiene tantos detalles que no hace falta ni imaginárselo. Y había una reliquia que sobrevivió intacta al paso de los siglos. Aquí la obra de arte más importante es una ofrenda votiva. Se trata de una ofrenda a Mitra por parte de un miembro del culto, como indica la inscripción de la parte superior. Las figuras de mármol representan al dios Mitra apuñalando a un toro en el cuello. Esto tiene al menos 1700 años y su estado es perfecto. Es increíble. Para los seguidores del mitraísmo, el toro era una criatura noble y fuerte, por lo que era el mejor sacrificio que podían ofrecer. El famoso sacrificio del toro es el aspecto más fascinante de la religión mitraica, ya que siempre se representa en su arte y prácticamente en todos los mitreos. A pesar de las representaciones, cuesta imaginar a un toro en un sitio como este. Puede que aquí solo cupieran unos 30 o 40 adeptos. Lo que nos lleva a pensar que el sacrificio del toro era simbólico. Pero hay un misterio mayor. ¿Por qué construyeron su templo secreto justo debajo de uno de los lugares más concurridos y caóticos de la antigua Roma?
Es difícil saber por qué escogieron este lugar. Puede que los aurigas fueran seguidores de Mitra. Sabemos que hubo cientos de estos mitreos por toda Roma. Se han descubierto restos de santuarios mitraicos por todo el antiguo Imperio Romano, lo que sugiere que la religión era extendida por los soldados romanos que se sentían atraídos por el énfasis del culto en el valor y el honor. Sabemos que los primeros seguidores de Mitra eran predominantemente militares, y tiene sentido, porque entre los siglos I a.C. y I de nuestra era, estos tenían mucho contacto con el Imperio Parto, hoy Irak e Irán. Aunque se desconocen muchos aspectos de esta religión, podemos deducir cómo construyeron este templo. A pesar del minucioso trabajo de las estatuas, gran parte de la disposición es caprichosa. Tenemos una gran variedad de mármoles y granitos, y sabemos que la gran mayoría eran reutilizados. En el altar hay una inscripción que fue cortada para que encajara en el pedestal. Así que todo esto es reciclado, lo cogieron de otra parte. Exacto. Mientras la multitud de espectadores pedía sangre en el circo, los seguidores de Mitra andaban rebuscando mármol para colocarlo en su templo. Pero a pesar de las limitaciones, este grupo creó un santuario que ha perdurado 17 siglos. Pero ¿cómo es que el edificio de 5 plantas que hay en la superficie no se hunde con este templo de casi 2000 años en sus cimientos? Es mucho peso, no puedo ni imaginar. Está el antiguo estadio construido por Domiciano a finales del siglo I de nuestra era. ¿Hay un estadio aquí abajo? Así es. Ávido aficionado del deporte, Domiciano acudía regularmente al Coliseo y al Circo Máximo, pero decidió que la ciudad necesitaba un estadio más pequeño para los deportes de estilo griego. El perímetro de la plaza ocupa la zona de las gradas. ¿Estos serían las gradas? Sí, capaz de albergar a unos 30.000 espectadores. Viendo la fuente de Neptuno, cuesta imaginar un estadio romano lleno de espectadores. Pero en la esquina de la plaza vi una prueba de lo que hay bajo tierra. ¿Es esto? Sí, es parte del estadio de Domiciano. Los arqueólogos creen que esta era una de las entradas principales del recinto. ¿Y esto qué es? ¿Un bloque de apartamentos? Un edificio de apartamentos que se construyó a finales de los años 30. Gran parte de la zona fue derribada entre 1936 y 1938 para crear una amplia avenida. Afortunadamente conservaron la forma que ha tenido la plaza durante 2000 años. Es típico de Roma. Doblas una esquina y retrocedes 20 siglos. Exacto. Como decía, aquí tenemos una ciudad oculta acechando bajo cada paso que damos. Parte del estadio es visible desde la calle, pero a medida que bajamos al yacimiento, la plaza queda muy lejos. Acabamos de retroceder hasta el siglo I después de Cristo. Viajamos en el tiempo hasta un mundo de aficionados al deporte del siglo I. Esto es enorme y está justo debajo de la calle. Aquí hay todo un mundo. Se puede apreciar claramente que la forma era similar a la que vemos actualmente en el Coliseo, por ejemplo. No es tan grande. Aproximadamente tiene 2/3 de su tamaño, pero es un gran estadio. El estadio de Domiciano medía 300 metros de largo, 60 de ancho y tenía 2 plantas de altura, con capacidad para 30.000 personas. Entonces, la ciudad tenía 1 millón de habitantes y para ellos ir a los juegos formaba parte de su vida diaria y daba la sensación de que acababan de marcharse de allí. Cuando Domiciano construyó este gran estadio para demostrar su poder, seguramente no esperaba que casi 2000 años después acabara enterrado bajo una de las plazas más bulliciosas de Roma. El nivel actual de la calle está a 6 metros por encima, y antiguamente habríamos accedido al estadio por esos grandes arcos. Puede que no por ese, porque probablemente no fuésemos lo suficientemente importantes, y habríamos entrado... Bajo el suelo de la capital de Italia hay una Roma que no aparece en los libros de historia. Y en un punto determinado hay un mundo rebosante de los vicios de sus infames emperadores y pruebas de la vida de sus esclavos y sus ciudadanos.
Hace 2000 años, mientras que el emperador vivía en su enorme palacio, la mayoría de los romanos lo hacían en viviendas colectivas o insulae. Había unas 50.000 por toda la ciudad. Ahora hay barrios enteros enterrados bajo las calles que muy pocos saben que existen. La guía local, Olivia Ercoli, accedió a mostrarme uno de los pocos que han sido descubiertos. ¿Olivia? ¿Olivia? Hola. Hola, Olivia. Gracias por reunirte conmigo. Es un placer. ¿Por qué hemos quedado en una librería? Porque es una muy especial. Debajo hay ruinas romanas. La librería se asienta sobre los restos de una vivienda colectiva de hace 2000 años. El complejo se llamaba Vicus Caprarius. Pero hay más. Compartiendo el nivel de la calle con la tienda de libros, hay todo un barrio de edificios medievales. Así que un bloque de hace 2000 años yace bajo una manzana de casas medievales. Entonces, ¿de cuándo son estos edificios? De entre los siglos XIII y XIV en adelante. Del 13 y el 14. Olivia me condujo al pequeño espacio subterráneo que ha estado habitado casi 2 milenios. Esto es fantástico. Pero no parece antiguo, sino todo lo contrario. Es un muro normal de medio metro de grosor, de ladrillos. Esta vivienda fue construida durante el reinado del emperador Nerón hacia el 64 de nuestra era. Fue habitada por ciudadanos corrientes durante casi 400 años. Y gran parte de la estructura permanece intacta. Ahora vaciamos edificios viejos y reconstruimos, pero durante siglos quienes vivían aquí hacían sus reformas sobre la obra antigua. Se remonta a la época del incendio de Roma, el 64 después de Cristo. Se hicieron unas pequeñas reformas en el siglo II y una mayor en el siglo IV. Y además están estos estratos que se remontan a los siglos XI y XII. Están muy bien conservados. Sí. Los restos de Vicus tenían al menos 3 plantas, y en su momento se encontraba en una zona importante. Estos edificios de viviendas eran típicos del Imperio Romano. En la planta baja habría tiendas de varios mercaderes adinerados, entraban por los grandes arcos del centro del estadio, pero la clase baja debía usar los accesos laterales. Los espectadores se sentaban según su rango y naturalmente el emperador tenía los mejores asientos. Probablemente Domiciano se sentaba en el tramo central de la pista, en su palco privado, claro está. Tenía los mejores asientos del estadio, ¿no? Exacto. Así que hace 1900 años sucedía lo mismo que ahora. Estaban los asientos baratos, la zona reservada y el palco real. Así es. Hay cosas que nunca cambian. Y como en un estadio moderno, había mucha gente vendiendo comida, bebidas y golosinas. Pero a la sombra de esos arcos también tenían lugar negocios mucho más sórdidos. Obviamente había un porcentaje pequeño de gente muy rica y uno muy grande de gente pobre. Muchos recurrían a la prostitución para subsistir. Y uno de los lugares donde la practicaban era aquí, en el estadio, donde se reunía gran cantidad de gente. Digamos que el arco era un buen sitio para hacer negocio a tiempo parcial. ¿Quién sabe lo que sucedía bajo estos arcos? Los arcos bajo los que paseaba fueron entonces un lugar para quienes se dedicaban a la prostitución. Ya que en la antigua Roma era legal, podía hacerse de forma pública. De hecho, debido a que era una práctica muy extendida, uno de los vocablos latinos para designar a un arco era fornic, raíz de la palabra fornicación. Pero los arcos no solo eran sitios donde ejercer la prostitución, fueron la clave de la ingeniería romana. Anteriormente los griegos basaban sus construcciones en la topografía circundante, sirviéndose de las colinas. Pero los arcos permitieron a los romanos construir edificios enormes al ser capaces de soportar tanto peso. Es posible levantar varias plantas utilizando arcos para distribuir el enorme peso de la estructura. Los arcos eran vitales para la ingeniería romana, especialmente en edificios de este tamaño. Los romanos también desarrollaron la producción en serie de ladrillos y hormigón. Estos materiales y el modo en que los utilizaban permitía a los romanos construir a gran velocidad, convirtiendo la arquitectura en una ciencia.
Eso significa que podían construir sus edificios el doble de rápido. Y como consecuencia, el emperador que encargaba la obra podía verla terminada y unir su nombre a ella. Con lo vanidosos que eran, eso era muy importante. El estadio solo tardó 6 años en construirse, muy rápido incluso para nuestro tiempo. Los romanos construían estadios de un modo comparable al actual. Ahora, si cumplían o no la normativa de seguridad del siglo XXI, eso es otra cuestión. Pero, ¿cómo acabó la gran maravilla de la ingeniería? ¿Hay un estadio aquí abajo? Así es. Ávido aficionado del deporte, Domiciano acudía regularmente al Coliseo y al Circo Máximo, pero decidió que la ciudad necesitaba un estadio más pequeño para los deportes de estilo griego. El perímetro de la plaza ocupa la zona de las gradas. ¿Estos serían las gradas? Sí, capaz de albergar a unos 30.000 espectadores. Viendo la fuente de Neptuno, cuesta imaginar un estadio romano lleno de espectadores. Pero en la esquina de la plaza vi una prueba de lo que hay bajo tierra. ¿Es esto? Sí, es parte del estadio de Domiciano. Los arqueólogos creen que esta era una de las entradas principales del recinto. ¿Y esto qué es? ¿Un bloque de apartamentos? Un edificio de apartamentos que se construyó a finales de los años 30. Gran parte de la zona fue derribada entre 1936 y 1938 para crear una amplia avenida. Afortunadamente conservaron la forma que ha tenido la plaza durante 2000 años. Es típico de Roma. Doblas una esquina y retrocedes 20 siglos. Exacto. Como decía, aquí tenemos una ciudad oculta acechando bajo cada paso que damos. Parte del estadio es visible desde la calle, pero a medida que bajamos al yacimiento, la plaza queda muy lejos. Acabamos de retroceder hasta el siglo I después de Cristo. Viajamos en el tiempo hasta un mundo de aficionados al deporte del siglo I. Esto es enorme y está justo debajo de la calle. Aquí hay todo un mundo. Se puede apreciar claramente que la forma era similar a la que vemos actualmente en el Coliseo, por ejemplo. No es tan grande. Aproximadamente tiene 2/3 de su tamaño, pero es un gran estadio. El estadio de Domiciano medía 300 metros de largo, 60 de ancho y tenía 2 plantas de altura, con capacidad para 30.000 personas. Entonces, la ciudad tenía 1 millón de habitantes y para ellos ir a los juegos formaba parte de su vida diaria y daba la sensación de que acababan de marcharse de allí. Cuando Domiciano construyó este gran estadio para demostrar su poder, seguramente no esperaba que casi 2000 años después acabara enterrado bajo una de las plazas más bulliciosas de Roma. El nivel actual de la calle está 6 metros por encima y antiguamente habríamos accedido al estadio por esos grandes arcos. Puede que no por ese, porque probablemente no fuésemos lo suficientemente importantes y habríamos entrado por uno de aquellos para acceder a nuestros asientos.